Si tienes esta planta en casa, tienes un auténtico tesoro y además es una de las plantas más fáciles de conseguir, ya sea por semillas, comprando la planta directamente en el supermercado o incluso cuando vamos a la frutería. A veces el frutero nos da un poquito de esta planta. También en la pescadería en ocasiones me han dado una ramita. ¿Ya sabes cuál es? ¿Sabes de qué tipo de planta estoy hablando? Bueno, en ocasiones la gente la confunde y no saben a veces diferenciar entre una y otra. Te explicaré por qué una sola hoja de esta planta es tan valiosa a la hora de consumirla y también te diré cómo consumirla. Bueno, en este vídeo también te voy a indicar los beneficios medicinales que te va a traer y sobre todo por qué deberías tener una en casa, porque los cuidados son muy fáciles. Además crece muy rápido y también te lo explicaré en este vídeo. Antes de nada, también te quiero decir que en el beneficio que te voy a decir al final, para mí es uno de los mejores que hay, así que eso te lo explicaré al final del vídeo. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos espectadores, estás en el canal de Flores y Mariposas y dentro de nada voy a estar hablándote de muchísimas más plantas medicinales que son un tesoro a la hora de tenerlas en casa y que son fáciles de encontrar. Así que ya sabes, no olvides suscribirte ya que esto es totalmente gratis y así no te perderás estos futuros vídeos. Además me puedes hacer saber que te gustan este tipo de vídeos dejándome un me gusta. Muchas gracias por tu ayuda. Es muy valiosa para mí. Bueno, ahora sin mayor dilación volvemos a nuestra planta aromática de hoy. Estoy segura de que ya has adivinado de que se trata del cilantro. Pues no confundirlo con el perejil. Las puntas del cilantro son redondeadas, mientras que las del perejil son un poquito más puntiagudas. El perejil también tiene un color más intenso que en el del cilantro, es un verde más oscuro. La verdad es que hay muchos tipos de perejil, como por ejemplo el perejil rizado, que suele ser de lo más habitual, y el cilantro no suele tener tantos tipos distintos. Bueno, pero en este vídeo vamos a hablar del cilantro y de sus beneficios. Podéis comenzar plantando las semillas de un cilantro, ya que es muy fácil de que cuajen y se formen una plantita. Lo que pasa que tarda un poquito, pero si prefieres también puedes comprar la planta, que no es nada cara, y evitarás a esperar todo ese tiempo para que crezca. Si ya tienes tu maceta de cilantro, decirte que es una planta que resiste bastante bien el frío. Pero cuando hay heladas la suelo meter dentro de casa, porque se trata de una planta que podéis tener casi todo el año y ya sea en una ventana o en una casa o fuera de la parcela o en el huerto, etcétera. Entonces es mejor cuidarla un poquito y si hace demasiado frío, demasiada helada, pues la metes dentro y así no se te muere. Algo importante es que esta planta necesita mucha iluminación solar. Y me refiero a iluminación, pues eso, del sol. Así que no que la tengas en casa a través de una cortina que le dé la luz. No, directa del sol. Así que tenlo en cuenta. Por lo menos necesita entre 4 y 5 horas de sol diariamente. Esta planta no es como una tomatera que necesita sol excesivo y todo el día mucho sol. La puedes asemejar un poquito como una lechuga, ya que al final es una planta de hoja. Y lo mismo que a las lechugas, pues necesitan unas 4 o 5 horas de sol diario, pues para sobrevivir, pues a esto le ocurre lo mismo. En cuanto al riego, es como cualquier tipo de planta. Cuando veas que la tierra se empieza a secar, es ahí cuando le debes de dar un riego. Así que ya ves que es muy fácil de cuidar. Solo te tienes que preocupar de unos cuidados muy simples, que no le dé mucho el frío, que le dé el sol durante varias horas y recuerda que cuanto más grande sea la maceta, mejor. Con relación a la tierra no te preocupes, ponle un sustrato universal, uno de esos sustratos que tengas por la huerta. Le añades un poquito de abono casero y listo. Para consumirlo podemos hacerlo en un plato de comida directamente fresco, o lo echamos con a los cocidos o a los guisos que sueles hacer normalmente y queda fenomenal, pero también en las ensaladas queda muy bien. También podemos hacer una infusión cogiendo 3 o 4 hojitas de cilantro, la ponemos en un cazo a hervir al fuego, lo llevamos a ebullición y entonces las ponemos o metemos un vaso en el microondas y cuando el vaso del microondas comience ya a hervir, pues echamos ahí las 3 o 4 hojitas de cilantro y le ponemos un platito encima para que se conserve como cualquier de otro tipo de infusión. Y más o menos estamos esperando durante 8 o 10 minutos y retiramos luego el plato. Ya podemos sacar las hojas y ya tendremos nuestra infusión de cilantro preparada. Y ya la podremos tomar para infusión aprovechando todos los beneficios. Pero decirte
que es una infusión que tiene un sabor un poquito amargo. Y aunque sí es verdad que trae muchísimos beneficios para la salud. Entonces puedes añadirle si quieres un poquito de azúcar o miel. Mirad, aquí están en los guisos y está genial. También recordarte que es muy importante que antes de consumir cualquier tipo de infusión o planta medicinal es muy importante que consultes con tu médico o especialista. No vaya a ser que por lo que sea a ti no te vaya bien este tipo de planta, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ver ya todos los usos y beneficios que tiene el cilantro. En sus componentes podemos encontrar hierro, por lo tanto consumirlo ayuda a combatir la anemia. Como curiosidad, si lo masticas así en crudo, pues te da hambre, así que el cilantro también nos va a ayudar a la hora de combatir la anorexia. Así que si eres una persona que está intentando adelgazar, es posible que esta no sea tu planta. Esta es una planta que estimula muchísimo los jugos gástricos, así que nos ayuda a combatir los problemas estomacales. Cuando tengas mucha pesadez y nos duela mucho el estómago, pues prueba a tomar cilantro y verás los resultados. También ayuda a prevenir los problemas de enfermedades oculares y simplemente tomarlo un poquito con regularidad pues nos ayuda mucho. Ya que el cilantro contiene una serie de aceites esenciales, es mejor que lo consumas fresco, porque una vez seco pues pierde bastantes propiedades. Otra de las cualidades que tiene el cilantro es que resulta un potente antioxidante, gracias a los aceites esenciales que contiene la hoja. Bueno, haz la prueba a frotar en tus dedos una hoja de cilantro y notarás el olor tan característico que tiene. Esta planta aromática además ayuda a limpiar la grasa y el azúcar de la sangre, por lo tanto es un tema muy importante para las personas que tengan diabetes, ya que contribuye a mantenerla un poquito controlada. Obviamente nunca dejes de tomar los medicamentos recetados por tu médico, pero además puedes tomar cilantro y seguro que notarás los beneficios. Consulta siempre a tu médico o especialista. Asimismo, el cilantro resulta antibacteriano y antiséptico. ¿Y esto qué significa? Que si por ejemplo tenemos algún tipo de úlcera o llaga en la boca, pues masticar un poquito de cilantro nos va a ayudar a que se cure. Además, imaginaros que acabamos de comer ajo o alguna comida un poquito fuerte, un poquito pesada, que repite bastante o que te deja la boca como con mal sabor, que notas mal aliento. Bien, pues comer un poquito de cilantro te va a ayudar muchísimo a combatir el mal aliento. Esta es una característica que comparte también con la planta del perejil y por lo tanto si la masticas tendremos un aliento pues más fresco. Bueno, casi que no hace las veces de como si nos estuviéramos tomando un chicle, que un día no te puedes lavar la boca, has estado comiendo fuera y no te puedes lavar la boca, pues y sueles comer un chicle porque no puedes, pues esto te hace el mismo efecto. Ahora pasamos a la parte nutricional, porque resulta que el cilantro no solo sin duda tiene unas propiedades medicinales, sino que también las tiene nutricionales, aunque no en cantidades muy elevadas, pero la planta de cilantro contiene vitamina C y K. Recuerda que la vitamina C es como la de las naranjas, que ayuda también al sistema inmunológico. También contiene la vitamina B2 y B1 y la vitamina A, muy importante para el correcto desarrollo de nuestro cuerpo. Además también contiene alta cantidad de minerales como por ejemplo el magnesio, el fósforo, el calcio o el hierro, y resulta que todo ello lo podemos encontrar en una pequeñita planta como es esta.